¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Capcore Labs, en la que para mí es una de las mesas más interesantes de esta edición, en la que vamos a hablar de refinanciaciones, de reestructuraciones, turnarounds, etcétera. Tenemos con nosotros 4 de los mayores expertos en esta materia en el mercado español. El más cercano a mí es Alfonso Junguitu, que está especializado en mejoras de procesos globales, optimización de estructuras organizativas y de costes, que lidera junto con otros 2 socios que están en Barcelona y Bilbao el equipo de Turnaround, Transformation and Working Capital de KPMG, y que está compuesto por más de 40 profesionales en España y otros equipos a nivel internacional. Se trata de un área de reciente creación cuyos servicios de asesoramiento están dirigidos tanto a compañías en crecimiento que buscan seguir haciéndolo de forma ordenada sin perder rentabilidad, como aquellas que requieren mejorar la generación de caja o están en una situación especial, con especial atención también a aquellas que forman parte de las carteras de fondos de private equity. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Más a mi izquierda está Alexander Witt, que fundó en 2006 PHI Industrial, una de las firmas pioneras en el mercado de situaciones especiales en España. PHI ha hecho más de 25 operaciones de inversión y desinversión con un foco claro en la gestión activa y dotación de viabilidad de negocios en problemas o negocios no estratégicos para los accionistas. Entre las compañías de su portfolio, posiblemente la más famosa sea Yadro, que es una compañía icónica un poco dentro del imaginario colectivo español, con una huella internacional que además para sí quisieran muchas compañías españolas, pero no es la única empresa del portfolio, evidentemente. En PHI tienen además otras 3 compañías italianas ahora mismo, Maccioni, Boglioghi y Brevi, y varias españolas como Adisa, Itexa y Blusan. También tenemos a Eduardo Navarro, que es socio fundador, presidente ejecutivo y CEO de Serpa Capital, una gestora de capital privado de referencia también en inversiones en empresas de tamaño medio en la península ibérica, que se enfrentan a situaciones de transformación, tanto de reestructuración como de crecimiento, y en la actualidad gestiona más de 500 millones de euros a través de fondos tanto de situaciones especiales como de private equity también. Entre sus participadas se encuentran empresas históricas como Doji, Cegasa, Indo o Edonai. En el mes de junio de este año, Serpa Capital anunció que había alcanzado un cierre final de 120 millones de euros para su nuevo fondo, Serpa Capital Special Situations 3, y que, al igual que sus predecesores, se centra en compañías que enfrentan a situaciones especiales debido al entorno o alguna situación de carácter estratégico extraordinario. Y, por último, tenemos a Francisco García Genovar, que es director del Grupo de Reestructuración Financiera de Houlihan Lokey, que es un banco de inversión independiente norteamericano, pero con alcance global, y que ofrece asesoramiento en fusiones y adquisiciones en Estados Unidos, actividad en la que es líder absoluto, mercados de capitales, reestructuraciones financieras y valoraciones. Francisco trabaja desde la oficina de la firma en Madrid, aunque ha pasado varios años en la oficina de Houlihan Lokey también en Londres, y ha trabajado en varias operaciones de reestructuración de acreedores y deudores en España, incluyendo Odibel, Codere y GAM. Y ahora, si os parece, vamos a empezar un poco con una pregunta de tipo general, para saber en qué situación nos encontramos en esta actividad de situaciones especiales. Y quería saber, podéis empezar el que queráis, si creéis que de momento estamos simplemente viendo la punta del iceberg en la oleada de reestructuraciones en España, o estamos ya en un punto valle. Empiezo yo. Venga, bueno, Alexander. Obviamente este año ha traído esta crisis, y va a traer una cantidad de situaciones especiales gigante. En cuanto a punta del iceberg, casi no se ve la punta, porque yo creo que entre los ERTEs, entre todos los ICOs y todo el apoyo que se ha dado, realmente nosotros estamos viendo todavía poco de lo que creemos que va a venir el próximo año. Por lo cual sí creo que viene una ola muy grande. Hay mucha empresa que ha perdido mucha facturación, hay sectores enteros que se están reinventando a causa de la pandemia y por ahora van aguantando por esas 2 cosas que dije, ICO, ERTES, y también por la falta de la responsabilidad del administrador, ¿no? Como han retrasado el tener que meter empresas en concurso, yo creo que eso también ha puesto una etapa más en las situaciones que va a venir, ¿no? Esto probablemente a partir de marzo o abril del próximo año es cuando yo creo que se empezarán a ver, y creo que serán muchas, ¿no? No sé qué opina Eduardo.
Totalmente de acuerdo. Nuestra percepción es que hemos tenido un golpe como nunca ha sucedido en la historia que conocemos, parar no solo en nuestro país, sino en la economía mundial prácticamente y sobre todo la europea. En España tenemos un tema adicional que es el turismo. Que además el turismo del año 2020 ha sido, como todos conocemos, bastante malo, pero el 2021 tampoco va a ser especialmente bueno, con lo que todo junto estoy de acuerdo con Alex. Yo creo que el año que viene va a ser un año en el que la situación va a haber muchísimas compañías de situaciones especiales. Ya empezamos a ver de algunos sectores, como es el turístico, que ya nos están llegando muchísimas oportunidades. Si extrapolamos eso a otros sectores, pues pensamos que la oportunidad va a ser muy, muy grande y que va a ser un mercado lleno de oportunidades. Yo creo... Creo que evidentemente es así, o sea, va a haber muchas oportunidades en el año 2021 y yo creo que hay dos factores. Uno, evidentemente, todo el dinero que se ha movido, todo lo que se ha hecho con los ERTE, los ICO y demás, que tiene un impacto significativo y que gracias a eso pues, hay muchas empresas que están pudiendo aguantar. Y luego yo creo que existe otro impacto de que con esa liquidez muchas empresas, en vez de hacer los deberes rápido, lo que están haciendo es esperar y ver cómo va a ir evolucionando la economía en los próximos meses. En otros países, lo que estamos detectando, esto no está pasando de la misma forma. También están actuando con determinados fondos pues para ir haciendo una reconversión para lo que pueda venir. Pero aquí creo que en ese sentido la economía está mucho más latente y está todo pues a ver qué es lo que pasa. Creo que es algo muy nacional, de esperar y ver qué es lo que pasa. Yo igual voy a poner la voz disonante. Yo soy un poquito más escéptico. Yo sinceramente creo que la teoría macroeconómica clásica, donde hay una inyección de liquidez tan masiva como la que ha ido, normalmente crea inflación, depreciación de monedas, no estamos viendo nada de eso. La teoría es que el año que viene efectivamente se acaba la liquidez y da trigger a que hayan situaciones de reestructuración, pero todo dependerá de cuál es la reacción de gobiernos y bancos centrales. Si deciden apretar el botón y seguir inyectando liquidez, creo que ese trigger no se dará, ¿no? Yo distinguiría entre lo que es liquidez y estructura de capital. Liquidez yo creo que no depende de los que estamos aquí y dependerá de cuál va a ser la reacción de los gobiernos el año que viene. Estructura de capital, creo que claramente la misma empresa el año pasado y el año que viene es una empresa más apalancada, realmente, porque ha pasado un año de EBITDA cero o EBITDA negativo que se ha financiado con deuda, realmente. Entonces yo creo que eso hará que progresivamente muchas empresas tengan que reestructurar la estructura de capital, pero no sé cuán inmediato va a ser eso. Muy interesante este tema que ha introducido Francisco. No sé si creéis entonces que en los próximos meses vamos a ver más casos de situación especial por falta de liquidez o por problemas de estructura de capital. Dices si vamos a ver más un tipo o el otro. Sí. Yo creo que sinceramente, a ver, la obvia sería liquidez, ¿no? Realmente, porque va a ser, yo creo que aún falta un tiempo para la recuperación y yo creo que muchas empresas han estado dopadas, como todos sabemos, y se les puede acabar la liquidez. El punto es, ¿se van a seguir dando préstamos ICO? ¿Va a seguir la SEPI activa? Entonces, si ese es el caso, ese trigger de liquidez se mata un poco realmente. Entonces, no sé cuánto va a durar eso. ¿Estructura de capital? Yo creo que sí, pero eso se puede extender durante unos cuantos años. Yo creo que muchas empresas van a tener que reestructurar la estructura de capital en los próximos años, seguro. Sí, para mí yo creo que ese es el gran riesgo de la situación actual, es un poco enlazando los dos puntos, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas que como están dopadas no están haciendo el trabajo que tienen que hacer y por otra parte mi gran miedo es que se repita lo que pasó en el 2008 al 2011, es que no se reestructure el estudio de capitales de las empresas, que se hagan patadas para adelante. Ya el ICO se ha retrasado un año, que por una parte creo que está bien. Que ya está pasando. Que ya está pasando, pero al final nosotros cuando miramos empresas lo que busco es, si meto dinero nuevo y meto equity, es para ganar dinero y si la empresa tiene tanta deuda que nunca voy a poder repagarlo va a ser muy difícil. Y a mí el gran miedo es que en vez de ver el apalancamiento nuevo que hay y cómo lo quito, cómo lo reestructuro, cómo lo vendo, cómo me lo quito de encima, cómo saneo el balance, esas oportunidades efectivamente van a venir de forma muy lenta, ¿no? Ese es mi gran miedo. Es verdad que ahora pues hay prepacks y se están haciendo, empiezan a haber señales de que igual cosas se adelantan, pero yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos, que esto se alargue 2 o 3 años, mientras tanto las empresas sin hacer los deberes pues se queden atrás.
También yo creo que hay un tema adicional que es por sectores y por tamaños. Total. Yo creo que hay una variable muy gorda que es el tamaño. Es cierto que SEPI y un montón de instrumentos están pensados en compañías grandes, pero no debemos olvidar que en España vivimos del mid-market. Y peor que el mid-market, hay muchísimo autónomo, etcétera, que es otra guerra en la que no estamos nosotros, pero que eso tiene un impacto relevante en la economía. Un poco el caso base que creo podemos pensar es las empresas grandes van a estar soportadas por distintos instrumentos de distintas maneras y posiblemente pase lo que estamos hablando, que se genere una bola de deuda, etcétera. Yo creo que eso no le va a llegar al mercado mediano como se entiende en España. Digo, la empresa de 20 millones de facturación o de 30 no va a tener el acceso a soluciones y herramientas que seguramente sí que van a tener las empresas más grandes. Y yo creo que ahí sí que creo que va a haber una diferencia de oportunidades muy grandes en función del tamaño de las compañías. En las grandísimas, o sea, una compañía de 1.000 millones de balance seguramente va a tener soluciones, una compañía de 15 millones de balance o de 7, pues seguramente va a tener otro tipo de soluciones y ahí va a haber más oportunidades. Es un poco, no sé dónde va a estar el tamaño, pero en la de 1.000 millones claramente se está viendo ya en los sectores donde está más golpeado. El sector hotelero, ¿qué está pasando? Las grandes están encontrando soluciones, las medianas, pequeñas, no están encontrando tantas. Entonces, yo creo que eso puede ser una tendencia bastante relevante. Hay una cosa además que yo creo que es clara, o sea, un poco enlazando con lo que comentabais, toda esta fiesta hay que pagarla. En algún momento todo esto, al final lo estamos encontrando con empresas que o bien con generación de EBITDA positivo o incluso negativo, tienen un mayor endeudamiento y los ratios que antes valían pues ahora no valen y se han descalabrado absolutamente todos. Entonces, cuando esto se pase y cuando toda esta borrachera de liquidez y toda esta borrachera de ayudas desaparezca, se le va a exigir a las empresas, se les va a exigir que vuelvan a los ratios de 2019. Más o menos rápido, seguro que algún instrumento harán, seguro que alguna cosa harán, y esos ratios solamente vuelven o con un aumento espectacular de EBITDA, pero ni siquiera con eso, con aumento de EBITDA o con una aportación de capital y una estructura y una refinanciación distinta. Y eso en el año 2021 nos lo vamos a encontrar, yo creo que mucho, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Eduardo. De nada nos sirve, sobre todo en España, que las grandes estén protegidas si esto no cala hacia abajo. Porque el tejido empresarial español es más bien mediano, ¿no? Y es donde realmente está el empleo y donde realmente se necesitan canalizar esas ayudas. Yo creo que va a ser innegable que las compañías van a aumentar su deuda. Total. La retribución a sus accionistas con ese tamaño de deuda va a ser dudosa y vamos a tener una situación parecida emocionalmente a lo que pasó en el 2015-14, que los accionistas decían, ya, es que tengo una empresa con 3 millones de EBITDA, con 30 de deuda, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, yo creo que eso, hasta en el mejor de nuestros escenarios, va a pasar, ¿no? Yo creo que el best case es que a una parte importante de las empresas españolas le pase eso, que es que se conviertan en zombies. Y eso me parece que es un best case. Luego podemos empezar a pensar en peores, y eso va a ser una oportunidad para fondos que inyecten. Yo creo que va a haber dos grandes oportunidades. Una para fondos que inyectemos equity en las compañías y que les fortalezcamos su balance, y otro, compras de deuda para reestructurar los balances por la vía de la deuda también. Entonces yo creo que eso claramente va a ser una oportunidad que va a estar en el mercado. Y un apunte solamente a lo que decía Eduardo antes, el tema sectorial, yo creo que eso también es importante. Yo creo que el mundo pre y post pandemia no va a cambiar radicalmente, pero sí que va a haber un cierto cambio de hábitos en la sociedad. Y entonces eso lo que va a hacer es que algunos sectores aceleren su transformación realmente. Entonces eso que igual hubiera pasado en 10 años, igual va a pasar en un periodo más corto. Y eso realmente siempre crea oportunidades de special seats, realmente, y distrés en algunos sectores. Quiere decir, puede ser que la economía se recupere, pero a nivel de algunos sectores concretos puede ser que sufran una transformación concreta. Yo, por llevarte un poco la contraria, no sé si estoy tan convencido de que vayamos a cambiar tanto. Yo creo que algunas cosas sí, evidentemente, pues lo que hemos visto del teletrabajo y demás, pero no, yo creo que es necesario para que una sociedad cambie tanto sus hábitos más de un año de pandemia. Entonces yo creo que en cierto modo el mundo post-pandemia se va a parecer en muchos casos al que tenemos ahora. Evidentemente hemos descubierto todavía las compras online, hemos descubierto todavía más lo que es la parte del teletrabajo, pero
y afectará, evidentemente, pero yo creo que yo no percibo un cambio tan grande en la gente. Yo lo que percibo son ganas de volver a la vida anterior, más que decir hemos cambiado la vida y ahora la vida va a ser distinta después de la pandemia. Creo que muchas cosas se va a aparecer. La gente va a querer seguir viajando, la gente va a querer seguir yendo a la oficina porque han visto que el maná y la maravilla del teletrabajo pues ya no era tal, y nos vamos a encontrar con un perfil de consumo que muchas cosas va a aparecer. ¿Qué creo que ha acelerado, por ejemplo? Todo el tema de las compras online y demás. Yo creo que está mucho más acelerado y que esto le ha ayudado mucho a ese cambio desde el consumidor. Pero que hay muchas otras cosas que creo que no cambiarán tanto. También es cierto que me llevo equivocando sobre pronósticos de la pandemia toda la pandemia. O sea, no hagas mucho caso que seguro que me equivoco. Es difícil, sí. Hablaba Eduardo antes de empresas zombie. Hace un par de semanas el Banco de España alertó en un informe en el que analizaba un poco los procedimientos de insolvencia, que si las moratorias concursales aprobadas con motivo de la crisis del COVID se alargaban más allá de diciembre de 2020, que esto podría contribuir a una supervivencia un poco ficticia de empresas inviables, o en terminología un poco más friki zombies, que en todo caso acabarían por desaparecer en breve plazo y que adicionalmente contribuirían a generar todavía más insolvencias. No sé qué opináis los demás de eso. Yo no sé si es bueno o es malo que esas situaciones se produzcan. Me refiero, por ejemplo, si no hubiese habido, ¿qué habría pasado en España si no hubiesen habido los ICOs? Pero esto habría sido un drama que no estamos preparados nadie para. Entonces, obviamente no es bueno tener compañías hiperendeudadas que no sé qué, pero tampoco es bueno. O sea, esto es como, ¿qué quieres más, a papá o a mamá? Pues esto es parecido. Ni es bueno que caigan, ni es bueno que sean zombies. Pero claro, la solución es que se regalase dinero y esa solución no parece que vaya a suceder. Por tanto, yo creo que en mayor o menor medida eso va a suceder. En tanto en cuanto, como decía Alex, yo creo que hay tres cosas, que son los ICOs, los ERTEs y las declaraciones de concurso, que según lo que suceda con ellos, esto se va a acrecentar o no. Pero es que, al final, si tú tienes compañías, por ejemplo, a todos nos ha pasado, incluso en compañías de nuestro portfolio, si te han cerrado tiendas y no has podido trabajar, obviamente no has generado EBITDA negativo y obviamente has tenido que. Entonces, yo no veo tan obvio esto de demonizar a que haya empresas muy apalancadas. Lo que sí que de alguna manera habría que buscar mecanismos para que encuentren soluciones. O sea, ser zombie pues, es una solución temporal y yo creo que inyectando equity, fondos como nosotros, solucionando temas en la deuda, algo hay que hacer con ellas, pero tampoco me parece mal que transitoriamente. Es que yo no sé vuestra percepción, mi percepción es que este año que viene, 2021, va a ser complicado. Entonces, mejor que haya zombies que haya muertos. Digo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el concepto de zombie no es discutible. Es que, ¿qué otra alternativa hay que sea medianamente razonable? ¿No lo parece? El asunto de esto es cómo hacemos ese ajuste fino para que esas empresas que son zombies no se conviertan en endémicas y se conviertan en un mal que permanezca años y que no volvamos es que realmente las matamos demasiado pronto, ¿no? O no las conseguimos salvar. Y ese es el ajuste fino en el que evidentemente hay autoridades que tenemos que tendrán que ir ajustando y regulando esa cantidad de liquidez, esa cantidad de aportación que va a venir, ¿no? y tiene que seguir. O sea, esto no puede ser, porque el 2021 no tiene buena pinta, desde luego. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que la empresa zombie es necesaria, pero es transitorio. Y para mí el problema es cuánto tiempo, y tiene que ser corto. Y el problema que pasó en España es que en la última crisis es que la empresa zombie no puede invertir en innovación, no puede invertir en desarrollo de producto, porque tiene tanta deuda que es imposible. Entonces se va quedando atrás. Y si compite con un alemán, con un americano que sí ha hecho la quita, que sí le han permitido una forma de reestructurar el balance para poder competir, por lo cual sí puede atraer equity nuevo, esa empresa va a comerte terreno. Y el gran problema es que la desindustrialización que puede ocurrir por tener empresas zombie puede ser bastante pesado. Entonces, está bien como transitorio, estoy contigo, que la alternativa es que mueran y eso es peor, pero el gobierno, los bancos centrales, los mismos bancos, tenemos que buscar una forma de desapalancar estas empresas lo más rápido posible, o mediante unidades productivas, o mediante write-offs, o como sea,
para que las empresas vuelvan a poder invertir en su desarrollo, porque al final el resto del mundo sí lo va a hacer. Y España la última vez fuimos los que más tarde salimos de la crisis, justamente por esta pelota inmobiliaria que había, y ahora pues tenemos la pelota del ICO y el afecto. Entonces, esa parte para mí sí es importante, intentar ser más listos que la última vez y hacerlo más rápido para que las empresas dejen de ser zombies, que es un estado necesario, pero que sea corto. Yo añadiría un punto ahí, realmente. Yo estoy de acuerdo con lo que decías, de que los ICO tienen su belleza, es decir, han evitado una debacle. El punto es, yo creo que los ICOs tienen un pecado original, esa es mi opinión, y es cómo se han canalizado y se ha dejado toda la responsabilidad a la banca comercial. El punto es, ¿se han canalizado a las empresas que los necesitaban de verdad o se han tapado problemas que ya estaban preexistentes antes de la crisis? Y yo creo que realmente todos hemos visto casos muy mediáticos de empresas que llevan años en situaciones de estrés y están recibiendo muchísimos ICOs ahora, ¿no? Realmente. Entonces, esa es la duda, realmente. El punto es, no, ¿van a haber empresas zombies? Sí. El punto es, ¿se han canalizado debidamente o se han canalizado donde se debían canalizar esos préstamos ICO? Esa es mi duda y todos tendremos nuestra opinión, yo creo. Yo en concreto estoy de acuerdo contigo con eso, ¿eh? Y además, yo creo que el ejemplo es que esto no ha sido un riego por goteo, esto ha sido por inundación absoluta. Pues han inundado y evidentemente todos conocemos casos de empresas que se me entienda, no se merecían ese ICO, pero que les ha venido. Es cierto que al final, con todo el efecto de pandemia, que determinadas empresas que estaban tocadas, pues en cierto modo ayudan a que el conjunto a nivel de consumo y tal, pues no se vea todo resentido. Entonces, quizás este riego tan abundante, en cierto modo ha venido a ver positivo, pero es cierto que les ha pasado a muchas empresas que ya venían tocadas y no han hecho ese esfuerzo. ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues que puede ser un zombi peligroso, ¿no? Comentabais también antes que estábamos en una situación un poco de wait and see para los fondos. ¿Es un buen momento ahora para realizar compras? ¿Merece la pena esperar un poco para tener mayor visibilidad? ¿Cómo lo veis, los dos fondos? Nosotros pensamos que es un momento adecuado para estar muy al lado de las situaciones e ir viendo cómo evolucionan. La buena noticia de ahora versus a lo mejor hace 5 meses es que ahora ya más o menos ya empezamos a ver cómo se comporta esto. Es muy difícil ahora hacer un presupuesto 2021. Ahora el problema que tenemos todos para hacer una operación es ¿qué 2021 te planteas? Claro. O sea, tú has tenido un 2020 razonablemente malo, pero ¿cómo va a ser el 21 y el 22? Estamos todos muy centrados en la pandemia y es cierto que hablamos de la pandemia y la pandemia. Yo soy razonablemente optimista con la pandemia y pienso que en el Q1, Q2 del año que viene esto va a estar bastante resuelto. Pero, ¿qué España, qué país vamos a tener en ese momento? Pues si tenemos un país con 25% de paro, que no lo sé, no sé el dato, pero digo, con paro alto, 100 y algo % de deuda sobre PIB, etcétera, pues eso indicaría que el 21, 22, 23 no van a ser años fantásticos. Por otro lado, tenemos los famosos 140 billion que parece que vienen de una u otra manera y por otro lado, como decía Francisco, pues que hay liquidez para aburrir. Entonces, tenemos por un lado un escenario que si viésemos escenarios similares, pues no pinta bien para los próximos años, pero por otro lado tenemos liquidez pseudo infinita. Entonces, ¿cómo va a jugar eso? Pues es cierto que eso a los fondos nos genera una incertidumbre relevante. Dicho esto, los fondos tenemos, yo creo que tanto Alex como nosotros acabamos de levantar fondos, tenemos que invertir y tenemos muchas ganas de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, estamos muy activos en el sector turístico. Es un sector que ya has visto el 2020 que ha hecho, te puedes imaginar el 2021 y un hotel en Mallorca seguirá siendo un hotel en Mallorca. En el 21, en el 22 o en el 23, pero un hotel en Mallorca, tengo más dudas de un hotel en el centro de Madrid, pero un hotel en Mallorca será un hotel en Mallorca. Entonces, ese tipo de situaciones ya puedes estar más cercano a ellas. También hay una parte que se genera una situación curiosa, que es el optimismo y el pesimismo del comprador y del vendedor. Ahora mismo los vendedores o la otra parte lo que está diciendo es, oye, no, que es que esto, el 2020 ha sido malo, pero el 21 ya fantástico y el 22 mejor y el 23 mejor. Entonces, se generan unas situaciones en las que es difícil ponerte de acuerdo, porque las perspectivas que tú tienes, tú no estás en esa situación, no tienes ese problema, y dices, yo no tengo ese problema, no tengo la necesidad perentoria de entrar,
Y por otro lado, tú me dices que el año que viene va a ser el 20% mejor que el 2019, porque encima hay un rebote y no sé qué. Entonces, yo creo que los fondos, al menos nosotros estamos hiperactivos, tenemos un deal flow muy grande, estamos viendo muchísimas oportunidades y queremos cerrarlas aún en contra de que yo creo que el entorno no es el más favorable para cerrar por estas dos variables, incertidumbre y perspectivas muy distintas de compradores y vendedores, que están alimentadas la una con la otra. Es decir, la incertidumbre es la que te genera perspectivas muy distintas, pero es que las dos juntas es que tú te pones y dices, voy a comprar no sé qué. ¿Qué plan hago a 3 años? Y luego, claro, de todos los rangos de planes que haces, el comprador se pone en el peor y el vendedor se pone en el mejor. Entonces, claro, con una distancia así, todo junto, pues es difícil. Por ejemplo, el sector turístico, ahí sí que te pones más cerca de acuerdo. Ya la gente dice, mira, el 20 ha sido un desastre, el 21 va a ser regular y el 22 esperemos que sea medio normal. Entonces, por ejemplo, en ese sector ya empiezas a entenderte más. Pero cuando vas a una cadena de retail que tiene tiendas no sé qué, que dice, bueno, y el año que viene no habrá ningún confinamiento y el consumo va a ir fantástico, pues ahí es más complicado. Sí, no tengo mucho que añadir. La verdad es que Eduardo creo que ha tocado todos los frentes. Nosotros estamos viendo muchas cosas y a lo que decía él, ¿no? Yo creo que va muy por sector. Hay sectores en los cuales todavía ahora es más difícil de ver cómo va a ser el futuro. En marzo, abril, mayo todo era difícil. Ahora es verdad que hay muchos sectores donde ya empiezas a ver cómo están empezando a funcionar y ya te puedes hacer una idea. Nosotros generalmente estamos asumiendo que el 21 va a ser como el 20. No creemos que va a ser peor, pero tampoco creemos que va a ser mucho mejor y esperamos equivocarnos y que sea mucho mejor, entonces el plan lo has hecho más conservador, ¿no? Entonces, estamos viendo muchas cosas, pero bueno, es difícil ahora hacer una planificación. También tenemos un poco el feeling de que como viene mucho, tampoco hace falta ahora volverse loco. Hay muchas cosas ahora, pero viene mucho y probablemente en los próximos 18, 24 meses todas estas situaciones que hemos comentado antes pues se van a ir materializando y en ese momento será en el cual las cosas vendrán. Pasó lo mismo en la última crisis, de nuevo, la gran cantidad de deals, que aunque sea en nuestro caso, fue el 2010, fue el 2011, más que el 2009, que fue realmente el año gordo. Entonces yo creo que mucho va a venir porque la gente ahora están intentando hacerlo, están dopados, luego se van a empezar a acabar las ganas y ahí vendrá mucha más oportunidad. Entonces estamos mirando cosas con cuidado en ciertos sectores, pero yo creo que también con paciencia lo que viene. Yo creo que coincidiendo un poco con lo que decís, al final lo que refleja es que sí que se están mirando muchísimas cosas y que se ven muchísimas oportunidades, pero cierre de cosas todavía no se está viendo, ¿no? No se está viendo y creo que estamos a unos cuantos meses de que podáis empezar a cerrar y antes le comentaba, antes que estábamos tomando café, o sea, yo veo más actividad en mis clientes que son empresas que van bien, que en las que deberían estar haciendo cambios por todo lo que han sufrido. O sea, me está entrando más gente que el tema del COVID les ha beneficiado y quieren hacer más cosas. Entonces les veo con más ganas de comprar, de vender, de hacer cosas diferentes, ¿no? Y ahora no se están... Sí, yo os puedo dar igual la visión. Yo creo que es muy interesante lo que decía Eduardo y Alex a nivel de inversor local. A nivel de inversor internacional yo veo una fricción clara entre lo que decíais, incertidumbre. ¿Cómo te crees un business plan a día de hoy? Muy fastidiado. Pero por el otro lado es necesidad de deployment of capital. O sea, los inversores internacionales los últimos meses que han hecho. Empieza la pandemia y estos tipos lo que hacían era, a mí que no me expliques nada de inversiones privadas. Yo estoy invirtiendo en bonos de Ryanair. O sea, estaban invirtiendo en bonos que eran investment grade, que habían pasado a tener un yield del 10%. Eso pasó, ahora mismo los mercados están totalmente disparados, los yields han disminuido muchísimo. Luego hubo una segunda fase donde ellos te llaman y decían, yo estoy mirando asset back, cosas de asset back porque yo ahora mismo no puedo mirar un business plan. Bueno, se han hecho algunas inversiones de asset back y ahora es donde dicen, es que necesito invertir. Entonces, y ahora están mirando inversiones privadas realmente. Entonces, no sé si es buen momento o malo, pero la gente está volviendo a mirar inversiones privadas realmente. Sí, voy a añadir solamente, y es un poco el punto. Una cosa que también vemos es que vemos a mucha gente de fuera que antes no estaban. O sea, si empezamos a ver, nosotros también compramos por toda Europa, por lo cual nosotros también nos estamos metiendo en otros sitios, pero hemos visto a fondos extranjeros, hay algunos que siempre estaban, pero luego varios nuevos que no ven. Entonces yo creo que ven España como un sitio donde va a haber mucha oportunidad de este estilo y si vemos movimiento, hay mucho capital
levantado, hay mucho capital disponible y la gente está con ganas. Entonces yo creo que va a ser una época, estamos mal acostumbrados, Eduardo y yo, que somos casi los únicos, hay más gente, pero de los que más tiempo llevamos, es un mercado con relativamente poca competencia y yo creo que eso esta vez puede cambiar, puede haber más gente. Sí, precisamente os iba a preguntar ahora un poco por el apetito de los fondos internacionales de situaciones especiales por nuestro país y quería saber un poco qué opináis sobre si es necesario tener un equipo on the ground para hacer este tipo de operaciones en España o no lo veis tan necesario. Yo creo que Alex y yo, que nos hemos metido los dos a tener uno de los equipos más grandes de gestores internos, que creo que no te podemos contestar otra cosa que sí. España es un país distinto a otros en situaciones especiales. Me refiero, si comparamos España con UK, por ejemplo, aquí en otros países se puede hacer mucho más dinero con un play de deuda. Aquí hay mucho más de eficiencia, de mejora operativa y eso hace que haya una cierta barrera de entrada para muchos inversores internacionales. Yo me he sentado últimamente con varios fondos internacionales diciendo que venían para acá y un poco su approach es, si compro la deuda de 100 a 25, pues así gano dinero. Digo, es que aquí los bancos son mucho menos, están mucho menos por la labor de venderte al 75% de descuento que en otros sitios. Aquí la propia idiosincrasia de la banca hace que ese tipo de operaciones sea mucho más difícil. Por tanto, muchos fondos internacionales que desde Londres quieren hacer deals y que en compañías medianas grandes los pueden hacer quizá, en el mid-market, que es donde estamos nosotros, vemos menos competencia y ahí el equipo operativo es un tema adicional. O sea, cuando te compras una compañía en Tarrasa de 40 millones de facturación, o envías allá a 2 personas a que pongan orden, y ese tipo de operaciones, los fondos típicos ingleses, alemanes, que son los más típicos en esta industria, mi percepción, no sales tú como lo ves, que se acercan, marean y no sé qué, pero luego dicen, jolín, se sientan con el de la empresa de Tarrasa y dicen, yo no puedo hacer este deal desde Múnich o no puedo hacer este deal desde Londres. Entonces, yo creo que aunque va a haber gente revoloteando, el tener un equipo local, más allá del conocimiento local, etcétera, que también, pero el tener un equipo local, nosotros ahora creo que tenemos 15 personas en nuestro equipo de Operational Improvement, de gestión de portfolio. Claro, eso te permite el poder desembarcar en las compañías que en una situación de estas lo necesitas, porque tú llegas a sitios que... Entonces, mi respuesta a la competencia es, yo creo que va a haber competencia teórica, pero no tanto práctica, y que una de las ventajas competitivas que tenemos contra cualquiera que venga es el equipo operativo in-house y local. Yo estoy de acuerdo y creo que por resultado lo haremos mejor, pero eso no significa que no van a comprar. Entonces, al final, el que alguien venda es porque toma la oferta que mejor le gusta. Y yo creo que hay mucha gente que viene con dinero que luego se van a pegar porque operativamente no van a hacer, pero bueno, estoy contigo. O sea, el equipo local, especialmente si estás en la parte de la PL, de la mejora operativa, si es puramente un tema de balance, entonces un financiero puede entrar. Y ahí, como dice Eduardo, como aquí justamente este tema de desapalancamiento cuesta más, ese tipo de deal hay menos, ¿no? La parte operativa es donde realmente se puede hacer más en España, ¿no? Alex, haremos compras de situaciones especiales a los fondos de situaciones especiales. Eso es, absolutamente. Sí. Sí, sí. Yo creo que hay un tema de tamaño también, realmente. Yo creo que esta gente, son los privilegiados, tienen un hueco de mercado que no cubre nadie más y que no puede cubrir nadie más. Dicho esto, yo creo que para operaciones más grandes ha habido un cambio dramático, por deciros algo muy ilustrativo. Nosotros cada año hacemos un evento en Londres, es con inversores de distress que están en Londres, que son españoles. Hace 10 años éramos 10, el año pasado éramos 120. Todo hedge fund con un tamaño significativo tiene un español ahora mismo. Eso antes no era así, realmente. Entonces, yo creo que la gente en los fondos está mucho más cómoda con la jurisdicción española. Lo que pasa es que ellos cubren operaciones de más de, como mínimo, 30-50 millones. Es decir, y esas las pueden ver realmente, y operaciones más pequeñas, yo creo que tienes que tener un equipo on the ground y no les da para hacer eso realmente. Entonces yo creo que hay un poco de espacio para todos y esta gente tiene un semimonopolio en un tipo de operación más pequeña realmente. Totalmente. Hay compañías grandes, en los deals que estáis muchas veces vosotros, lo que decía, el balance de 1.000 millones, que llega alguien desde Londres, hace un deal, el management team, o sea, la compañía seguramente es una buena compañía, que tiene EBITDA positivo y que tiene un problema de deuda, en el que el equipo operativo, etcétera, no es tan relevante.
El tema es que de esas en España hay 100 empresas y de las otras hay 5.000. Entonces, yo creo que como número la empresa de Tarrasa es mucho más, pero de alguna manera lo que vemos en expansión es otro mundo. La supercomplejidad con 4.000 millones de deuda, etcétera, eso ni te hace falta tanto equipo operativo porque los management teams de las compañías son mejores y desde Londres o desde Nueva York puedes los Totalmente. Y ahí yo creo que es otro mundo distinto al que estamos nosotros. Nosotros estamos más en la empresa de Tarrasa de 30 millones de facturación o de 100 millones de facturación, pero que hay que hacer un montón de cosas y que estamos por debajo del radar de los KKR y todo el mundo que está en otra guerra. Bueno, yo que me dedico precisamente a vender ese tipo de equipos, os diría que no hace falta que tengáis equipos tan numerosos, que podéis contar conmigo. Seguro que no habéis dado con el asesor ideal, en este caso seguro que soy yo. No, vamos a ver, evidentemente tenemos capacidades distintas y son totalmente complementarios. Pero sí que es cierto, a ver si se me entiende bien lo que voy a decir, sí que es importante que en este tipo de situaciones sobre todo los que trabajamos como asesorando a las empresas y nos metemos en el barrio, nos metemos dentro de las operaciones de la empresa, es importante que los enlaces del fondo sí que sepan de operaciones, porque son situaciones totalmente distintas, esa empresa que has dicho de Tarrasa desde luego, y la comunicación con una persona que es más numérica es totalmente distinta de la comunicación que tienes con una persona operativa. Entonces, si no entiendes lo que estás haciendo porque está con unos parámetros diferentes, porque van más a situaciones clásicas, es muy difícil realizar una operación y apoyar una operación, porque sí que es cierto que los fondos necesitan un mínimo de conocimiento de operaciones, porque si no, interlocutar con ellos es realmente complicado. No, pero incluso el planteamiento de la operación. Cuando tienes compañías con EBITDA negativo y tiene que haber... O sea, cuando el core de la operación es el restructuring operativo, sí, es un mundo distinto a cuando el core... Es que hay muchas compañías que yo el otro día hablaba con un amigo de Londres y me decía, es que yo la mayoría de los deals en teoría los he hecho el día que compro, porque compro una deuda de no sé cuánto, por una deuda de no sé menos y ya no tengo que hacer. Que sí, que si hago más cosas, pues mejor. Pero Alex y yo compramos muchas cosas que el día que compramos está todo por hacer. Empieza. Yo creo que nosotros no celebramos cuando cerramos un deal. Es como, vaya lío nos hemos metido. Pues, sí. Ves el valor potencial, pero no ves, o sea, pero no es una operación al uso en el cual es más sencillo que con el management que hay, con 4 cosas que se hagan, esto tira para adelante, ¿no? Evidentemente te tendrías que meter mucho más, pero sí que es importante que la gente de los fondos tenga conocimiento de lo que hay de subyacente de ese activo, ¿no? Porque si no, como intenten interpretarlo como otro tipo de empresas, ya estamos seguro que va a haber problemas. Por poner un poco de broche, porque la verdad es que el tiempo está volando, me gustaría hacer un poco de historia y que me dijerais, tanto a nivel gestión como a nivel asesoría, si son muy diferentes los retos estratégicos, operativos, financieros, accionariales y tal, que vimos en la crisis de 2008 y los que hay ahora. Fijaos, yo que soy muy de comportamientos humanos, yo creo que el trigger de esta crisis ha sido totalmente distinto. Sí. Pero las personas somos personas y nos comportamos igual y afrontamos parecido nuestros miedos y nuestras alegrías. Entonces, lo que me está dando la sensación y por cómo va evolucionando la crisis es que recordad en la crisis anterior, en el 2008, cuando España era un país fantástico y esto a nosotros no nos afectaba, y luego 2 o 3 años más tarde nos estamos pegando una torta tremenda. Pues creo que, por ejemplo, en eso estamos repitiendo esto. Como decía Alfonso, yo estoy viendo gente que está preparándose para ver qué pasa dentro de 18 meses y hay gente que no sabe que dentro de 2 meses no tiene dinero para pagar las nóminas y ahí está tan tranquilo. Entonces, yo creo que aunque de alguna manera los efectos e incluso parte de las herramientas que vamos a tener pueden ser distintas, porque acordaos que en la crisis de hace 10 años el tema era totalmente contrario. Las empresas medio funcionaban, pero no había liquidez. O sea, todo el problema, había casos que decías, jolín, si con 4 duros esto se arregla. Ahora no, ahora tienes exceso de liquidez, pero el problema es que muchas veces los negocios no los tienes tan claros. Pero el comportamiento de las personas ante el problema, yo creo que lo que tenemos que aprender de aquella es anticiparse, es súper relevante. Por ejemplo, hay un tema que a mí no deja de sorprenderme. Las conversaciones con nosotros. Todo el mundo se espera el último día. Oiga, si usted piensa que en verano que viene o a final del año que viene pues puede estar apretado de liquidez,
oiga, empecemos a hablar. Si no digo que vayamos a cerrar una operación mañana, pero o sea, la planificación, lo que yo creo que podemos aprender de la crisis anterior es que planificar y tener escenarios y decir, oye, lucho porque salga lo mejor, pero también me preparo por si sale lo peor. Entonces, lo que a nosotros nos llama mucho la atención es eso, es, por ejemplo, que ahora mismo haya mucha gente que aún no haya venido a hablar con nosotros cuando sabe que en el segundo trimestre del año que viene ya está apretada. Jolín, pues si sabes que el segundo trimestre del año que viene estás apretada, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Yo creo que esa es la gran lección que deberíamos poner todos, porque luego habrá ICOs, no habrá ICOs, pero lo único que como gestores podemos hacer es planificar e intentar buscar soluciones. Y yo creo que a día de hoy la gente está más en he cogido unos ICOs, tengo caja y ya veremos, que en buscar soluciones en el medio plazo. Yo creo que esa es la gran crítica que haría y que creo que como país nos vendría muy bien a todos el dar un paso atrás y decir, oye, ¿cómo veo mis próximos 24 meses? Tengo 24 meses súper tranquilos y pues ya está, no hagas nada. Oye, tengo que hacer cosas, habla con consultores, habla con fondos, habla con hedge funds, habla con quien sea, pero empieza a moverte porque si no lo que nos pasará, a nosotros nos pasa muchas veces una situación que es, nos llaman un 14 de abril y no tienen dinero para el 30 de abril. Y tú dices, oiga, si no tiene dinero para el 30 de abril, ¿no me podía usted ya haber llamado en enero? Y a ver, nosotros hubo una operación que hicimos en la crisis anterior que desde un día que nos llamaron hasta que desembolsamos el dinero pasaron 19 días. Porque era algo del estilo de, no sé, ponernos el 1 de abril a hablar y el 30 de abril rompían caja. Pues ese tipo de cosas que además son muy españolas, sí, porque yo creo en otros países son más de decir, jolín, pues parece, y más en una situación como esta, como hay incertidumbre, yo lo que aconsejaría a la gente es, oiga, hagamos escenarios, el bueno, el malo y el regular. Y en alguno de esos escenarios usted tiene que empezar a hacer cosas, oiga, pues empiece a hacerlas por si acaso. Entonces, yo creo que esa es la gran lección de, más allá de los temas macro, que nadie sabemos qué va a pasar, ¿qué puede hacer un empresario, un gestor de una compañía que a lo mejor no hicimos también en la crisis anterior? Planificar, definir escenarios y prepararse para todos los escenarios. Igual, ahí totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Mirando desde el punto de vista más como asesor en procesos de reestructuración, sí que veo un cambio realmente sustancial en varios puntos, ¿vale? Uno de ellos es realmente el liderazgo que se les ha dado a los bancos en esta crisis realmente. Yo creo que los bancos normalmente o en la crisis anterior han sido más pasivos y en esta han tenido la llave, tanto los bancos como el gobierno. El gobierno nunca había tenido un sitio en la mesa en una reestructuración y ahora lo tiene. Y eso es un cambio fundamental. Otro es la naturaleza de la crisis. Esta viene de un virus. Entonces, eso yo creo que ha facilitado cosas como waivers tal, yo creo que eso ha sido mucho más fácil, y cosas que anteriormente no se habían hecho también por desconocimiento, la gente viene más aprendida ahora, se han propuesto, ¿no? Digo el ejemplo de Hotelbeds. Hotelbeds, por ejemplo, ves el sponsor, Steenben y CPPIB, inyectan 400 millones y lo inyectan como accionistas, como deuda y paso a la deuda senior, y a un precio más alto, realmente. Eso hace unos años hubiera sido muy raro, realmente. Y ahí mitigan riesgos de subordinación y demás a través de un ICA acordado con el resto de acreedores. Entonces, bueno, ahí, y si esto lo enlazo con Eduardo, dices, bueno, yo creo que la gente tiene más conocimiento ahora. Hay una mejor excusa. Joder, sé planificador y haz las cosas con un poquito de tiempo, las propones y yo creo que tienes un mejor contexto ahora que lo tenías hace unos años. Pero no lo hagas el último minuto. Yo creo que ese es muy buen mensaje, ¿eh? Y es el típico error de cualquier empresa, realmente. Sí. Hay por añadir alguna cosa que han dicho mucho, pero yo creo que las herramientas de la reestructuración operativa son muy parecidas. Los problemas son otros, pero la solución al final es las empresas sean lean, que sean rápidas, que se dimensionen bien, que sea previsorio, que hagas el peor caso y te prepares para eso, para que el trabajo se haga. Donde yo noto más diferencia, comparado con otras situaciones, no es tanto de las herramientas que tenemos, pero es la sensibilidad alrededor de la salud. Porque nos acostumbramos a meternos en situaciones, a tener reuniones, a todo esto, y ahora todo esto se está haciendo que le añade una capa de complejidad
de que te metes en reuniones donde tú puedes estar más relajado con el COVID o menos y te encuentras con gente que está con mucho miedo y eso genera, entonces, esa interacción hasta que no pase todo lo del COVID y el tema de salud se queda atrás, es una capa adicional de complejidad en los deals, ¿no? Y lo que ha hecho el COVID también es exagerar nuestras personalidades, ¿no? El que es un poco más atrevido pues dice que esto no es nada, el que es un poco más miedoso dice que esto es el fin del mundo y nos encontramos con estos extremos que también dificulta, porque añade una complejidad más en los miedos de la gente, por qué hacen las cosas, por qué no hacen, y eso sí es algo que hemos intentado trabajar mucho, no solo en las participadas que tenemos, pero cuando hablamos con todo el mundo, porque sí es verdad que complica un poco las emociones de la gente. Antes era un tema menos emocional y la salud, pues obviamente hay mucha gente que ha perdido familiares y entonces, claro, la realidad que ellos tienen de un COVID es muy diferente que la que podemos tener en alguien que no le haya pasado, ¿no? Creo que algo aprendimos, evidentemente, de la anterior crisis, pero al final los seres humanos somos los que estamos dispuestos a equivocarnos 2 y 3 veces y caer en la misma piedra. Y yo estoy más de acuerdo en ese sentido con Eduardo. Puedes empezar de una forma totalmente distinta, no tiene nada que ver a nivel de inicio, de arranque, de lo fulgurante que ha sido esto con lo otro, ni los problemas que te generan, ni cómo están preparados los bancos. Pero al final el comportamiento que yo por lo menos que estoy viendo cada vez se parece más a lo que vivimos en el año 2008. Ya solamente me falta ver a alguien hablar de los brotes verdes y entonces ya echamos a correr todos, ¿no? Porque tiene toda la pinta de que va en este sentido por el mismo. Y yo tengo esa sensación de que otra vez vamos a perder una oportunidad de transformar nuestro tejido productivo, de transformar muchas cosas en nuestras empresas, otra vez por el espera un poco, que seguro que mañana, este país es muy optimista, ¿no? Mañana va a ser mejor, todo va a ser mejor y todo, aunque no hagamos nada, mañana va a ser mejor, ¿no? Yo creo que es un momento excepcional porque dentro de las crisis desaparecen grandes oportunidades para realmente hacer cosas dentro de la empresa y para realmente utilizar todo ese dinero que esperemos que venga y que seguro que va a venir y que viene con un fin transformador, realmente utilizarlo para la transformación y no para tapar pérdidas que se han generado, ¿no? Eso sería como país, como tejido empresarial, sería una catástrofe que utilizásemos todo esto en simplemente, pues oye, mira todo lo que ha pasado y no hemos realmente cambiado lo que tenemos que cambiar para luego ser mucho más competitivos. Y enlazo de lo que comentabas antes, Alex. Lo que nosotros estamos viviendo nada tiene que ver con lo que ha vivido un alemán o lo que está viviendo una empresa en Corea del Sur. Y a Dios gracias, creo que a Dios gracias, competimos contra todo ese tipo de gente en un mercado global. Si nosotros no nos preparamos, si no adaptamos nuestras estructuras profesionales, estructuras empresariales para esa competencia que va a venir dentro de un tiempo, perderemos otra vez otro tren, ¿no? Pues nada, hemos llegado al límite de tiempo. Esperamos haber arrojado luz sobre este mundo de las situaciones especiales, que seguro que va a dar mucho que hablar en 2021. Ha sido un lujo contar con vuestra experiencia y con conocimiento y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.